En el siglo XIX, Friedrich Nietzsche, famoso por su frase acerca de la muerte de Dios, recuperó para su época un pensamiento que había surgido en la antigua filosofía griega. Una idea que dice que el universo no tiene un comienzo, que no tiene un punto de partida, sino que el universo y todo lo que contiene es básicamente eterno. Es decir, que el universo es un ciclo, es como un ciclo que da vueltas y vueltas sin un principio y que tampoco va a tener un final. Pero la Biblia se opone de entrada a este pensamiento y nos dice que en realidad sí hubo un comienzo, que hubo un tiempo cuando el universo no existía. Y a lo largo de la historia ha habido grandes debates acerca de las teorías cosmológicas modernas entre quienes piensan que el universo no tuvo ningún principio y algunos otros piensan que hace millones de años hubo una gran explosión a la cual llaman el Big Bang. Los que creen en la teoría de la gran explosión, que es bueno comentar que esta teoría fue plantada por un científico, un astrónomo, que además de eso era un sacerdote, su nombre era Georges Lemaitre. Pero bueno, las personas que piensan o que adoptan esta teoría del Big Bang, no les gusta especular mucho sobre qué era lo que había antes de esta gran explosión o qué originó esta gran explosión. La teoría nos dice que toda la energía estaba concentrada y comprimida hasta que de repente explotó. Sin embargo, muchos piensan que pensar así viola directamente la primera ley de Newton. Yo creo que todos estamos familiarizados con la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Creo que a todos nos obligaron a aprendernos la de memoria en la escuela. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que las cosas en reposo tienden a permanecer en reposo al menos que una fuerza interrumpa este estado de reposo, o que un objeto en movimiento va a permanecer en movimiento al menos que una fuerza influya este movimiento. Si toda esta materia estaba concentrada y comprimida en un estado de inercia, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué se movió? ¿Por qué explotó? El astrónomo Robert Jastrow dice que en esta montaña que están escalando los científicos para intentar explicar el origen del universo, en la cima de la montaña los esperarán los teólogos diciéndoles que es necesario que una fuerza externa actúe para que algo cambie, se mueva o llegue a existir. Es por eso que la primera frase de la Biblia no se detiene simplemente a afirmar en el principio, sino que nos dice ¿quién estaba en el principio? En el principio, Dios. Fíjense lo que dice el pastor y teólogo R.C. Sproul acerca de esto. Para que haya un principio del universo creado, debe haber algo que está por encima y más allá del universo creado, algo que no tiene principio, algo que es en sí mismo, que es eterno y que existe por sí mismo, algo que tiene el poder de ser en sí mismo. Y eso es también parte de la afirmación radical de la primera aseveración de la Sagrada Escritura, la proclamación de la realidad de la existencia de Dios. Al principio estaba Dios y nada más, sin sol, sin estrellas, sin cielo, sin criaturas, sin agua, sin polvo, sin absolutamente nada. ¿No les resulta imposible entender esto? O sea, somos seres creados y lo único que tenemos es una creación. Podemos imaginarnos un universo vacío, podemos imaginarnos un cielo oscuro, pero lo que estamos planteando aquí, o lo que se está planteando en Génesis 1, versículo 1, ni siquiera habla de un cielo oscuro. No había absolutamente nada. Lo único que había era Dios, un Dios completo, perfecto, único, que habitaba en una comunión perfecta con las tres personas de la Trinidad, que no esperaba ni necesitaba nada, pues lo tenía todo en sí mismo. Un Dios invisible, santo y eterno. Este Dios pleno y perfecto decidió que haría algo. La primera frase de la Biblia nos muestra a un Dios en acción, nos muestra a un Dios trabajando. Y lo que Dios está haciendo aquí es la obra más extraordinaria que existe, la creación del universo.
Todo lo que nos cautiva, todo lo que nos ha cautivado alguna vez o nos ha llegado a sorprender fue creado por Dios. Y tal vez estén pensando en una gran obra de arte, alguna pieza musical, o si son como yo, en un gran edificio, un gran rascacielos. Y tal vez piensen, eso no lo creó Dios. Y estoy de acuerdo. Dios, al darnos de su imagen, nos compartió ciertos atributos y desde luego que nos compartió este atributo creativo acerca de crear cosas, pero realmente nosotros no creamos nada en un sentido bíblico. Todo lo que los artistas, músicos, arquitectos o ingenieros llegan a crear, lo hacen a través de sustancias que ya existen, medios que ya existen en la creación, y entonces los mezclan y les dan una forma creativa para hacer cosas impresionantes que nos asombran también. Sin embargo, la creatividad que tiene este artista es una creatividad a medias, pues él utiliza cosas ya creadas para poder llegar a su obra final. Lo que hace Dios es mucho más sorprendente que eso, debido a que Dios creó de la nada. No había pinceles, no había pintura, no había instrumentos musicales, ni había materiales de construcción. Todo lo que existe llegó a ser a través del solo poder creador que Dios tiene. Y vamos a continuar nuestra reflexión tal y como lo hemos estado haciendo desde principios de este año, estudiando el Catecismo de Heidelberg en esta serie que hemos titulado El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Para ello, abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Romanos y vamos a hacer la lectura del versículo, en el capítulo 8, del versículo 14 al versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Así dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Me paso por acá? Las últimas semanas hemos estado hablando sobre el credo de los apóstoles y vimos que el Catecismo de Heidelberg usa este credo para indicarnos lo que al menos tiene que creer alguien para ser considerado un cristiano. Dijimos que los cristianos podemos creer muchas cosas aparte de lo que dice el credo de los apóstoles, pero no podemos creer menos. Por eso es importante que reflexionemos acerca de lo que el credo nos dice. La semana pasada Víctor nos dio un panorama general de lo que se habla en este credo y vimos que asume desde un inicio la doctrina de la Trinidad como una verdad. Esto lo comprendemos al ver la forma en la que el credo de los apóstoles está estructurado. La primera parte que tiene habla acerca de Dios y de nuestra creación, después habla de Cristo y de nuestra redención y finalmente habla del Espíritu Santo y de nuestra santificación. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a estudiar estas líneas que dice el credo de los apóstoles y en esta primera parte vamos a estar hablando acerca de Dios el Padre y de nuestra creación. El título del mensaje es El privilegio más hermoso del Evangelio. Vamos a estar hablando del privilegio más hermoso que hay de ser salvados a través de los méritos de Cristo. Y para ello analicemos la primera frase que dice el credo de los apóstoles, la cual se aborda en la pregunta 26 del Catecismo de Heidelberg. Entonces, la pregunta 26 del Catecismo de Heidelberg dice esto: ¿qué profesas creer cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? La respuesta es
Que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, que lo sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es mi Dios y Padre a causa de Cristo su Hijo. Confío tanto en Dios que no dudo que Él proveerá de todo lo que necesite para mi cuerpo y alma, y que cambiará para mi bien cualquier adversidad que Él me envía en este mundo afligido. Dios puede lograrlo porque es Dios todopoderoso, y quiere hacerlo porque es mi Padre fiel. Esta primera frase del credo de los apóstoles puede ser muy sencilla y, como lo hemos experimentado todos los que somos miembros del Redentor, es muy fácil de aprender, es muy fácil de memorizar. Pero uno de los principales problemas cuando memorizamos algo, y lo decimos mecánicamente, es que muchas veces podemos pasar por alto lo que estamos diciendo. Puede que no estemos pensando profundamente en lo que estamos diciendo, y por eso creo que es importante reflexionar a fondo lo que dice esta frase. Me gustaría comenzar hablando acerca de Dios Padre como el creador de todo lo que hay. La primera frase que contiene nuestras Biblias es una frase muy polémica. ¿Recuerdan cuál es la primera frase que viene en la Biblia? ¿Qué dice Génesis 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estoy ahorita ocupando la versión 60. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la primera afirmación que encontramos en la palabra de Dios, y desde luego que es una frase polémica. De entrada se nos está diciendo que hay un principio, que hay un Dios y que este Dios creó. Pienso que tal vez muchas personas al tener su primer contacto con la Biblia y llegan a esta línea, es una frase que para muchas personas puede hacer que cierren su Biblia y la dejen por ahí. Porque si tú quieres continuar leyendo lo que dice la Biblia, tienes que asumir como cierta esta frase. Si se dan cuenta, estas tres palabras clave, principio, Dios y creó, representan algo fundamental, representan frases fundamentales para todo aquel que quiere entender la Biblia. Pues estas son afirmaciones centrales del cristianismo: que hubo un principio, que hay un Dios y que este Dios creó. Entonces, analicemos primero esta primera palabra, principio. Esto implica que hubo un punto de partida en la historia del mundo, que hubo un tiempo donde todo comenzó. Ahora, puede que para algunos de ustedes esto suene bastante lógico. Sin embargo, tenemos que decir que hay algunas corrientes filosóficas que no ven tan lógico este pensamiento. En el siglo XIX, Friedrich Nietzsche, famoso por su frase acerca de la muerte de Dios, recuperó para su época un pensamiento que había surgido en la antigua filosofía griega. Una idea que dice que el universo no tiene un comienzo, que no tiene un punto de partida, sino que el universo y todo lo que contiene es básicamente eterno. Es decir, que el universo es un ciclo, es como un ciclo que da vueltas y vueltas sin un principio y que tampoco va a tener un final. Pero la Biblia se opone de entrada a este pensamiento y nos dice que en realidad sí hubo un comienzo, que hubo un tiempo cuando el universo no existía. Y a lo largo de la historia ha habido grandes debates acerca de las teorías cosmológicas modernas entre quienes piensan que el universo no tuvo ningún principio, y algunos otros piensan que hace millones de años hubo una gran explosión a la cual llaman el Big Bang. Los que creen en la teoría de la gran explosión, que es bueno comentar que esta teoría fue plantada por un científico, un astrónomo, que además de eso era un sacerdote, su nombre era Georges Lemaitre. Pero bueno, las personas que piensan o que adoptan esta teoría del Big Bang, no les gusta especular mucho sobre qué era lo que había antes de esta gran explosión o qué originó esta gran explosión. La teoría nos dice que toda la energía estaba concentrada y comprimida hasta que de repente explotó. Sin embargo, muchos piensan que pensar así viola directamente la primera ley de Newton. Yo creo que todos estamos familiarizados con la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Creo que a todos nos obligaron a aprendernos la de memoria en la escuela. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que las cosas en reposo
tienden a permanecer en reposo, al menos que una fuerza interrumpa este estado de reposo, o que un objeto en movimiento va a permanecer en movimiento, al menos que una fuerza influya este movimiento. Si toda esta materia estaba concentrada y comprimida en un estado de inercia, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué se movió? ¿Por qué explotó? El astrónomo Robert Jastrow dice que en esta montaña que están escalando los científicos para intentar explicar el origen del universo, en la cima de la montaña los esperarán los teólogos diciéndoles que es necesario que una fuerza externa actúe para que algo cambie, se mueva o llegue a existir. Es por eso que la primera frase de la Biblia no se detiene simplemente a afirmar en el principio, sino que nos dice quién estaba en el principio. En el principio, Dios. Fíjense lo que dice el pastor y teólogo R.C. Sproul acerca de esto. Para que haya un principio del universo creado, debe haber algo que está por encima y más allá del universo creado, algo que no tiene principio, algo que es en sí mismo, que es eterno y que existe por sí mismo, algo que tiene el poder de ser en sí mismo. Y eso es también parte de la afirmación radical de la primera aseveración de la Sagrada Escritura, la proclamación de la realidad de la existencia de Dios. Al principio estaba Dios y nada más. Sin sol, sin estrellas, sin cielo, sin criaturas, sin agua, sin polvo, sin absolutamente nada. ¿No les resulta imposible entender esto? O sea, somos seres creados y lo único que tenemos es una creación. Podemos imaginarnos un universo vacío, podemos imaginarnos un cielo oscuro, pero lo que estamos planteando aquí, o lo que se está planteando en Génesis 1, versículo 1, ni siquiera habla de un cielo oscuro. No había absolutamente nada. Lo único que había era Dios, un Dios completo, perfecto, único, que habitaba en una comunión perfecta con las tres personas de la Trinidad, que no esperaba ni necesitaba nada, pues lo tenía todo en sí mismo. Un Dios invisible, santo y eterno. Este Dios pleno y perfecto decidió que haría algo. La primera frase de la Biblia nos muestra a un Dios en acción, nos muestra a un Dios trabajando. Y lo que Dios está haciendo aquí es la obra más extraordinaria que existe, la creación del universo. Todo lo que nos cautiva, todo lo que nos ha cautivado alguna vez o nos ha llegado a sorprender fue creado por Dios. Y tal vez estén pensando en una gran obra de arte, alguna pieza musical, o si son como yo, en un gran edificio, un gran rascacielos. Y tal vez piensen, eso no lo creó Dios. Y estoy de acuerdo. Dios, al darnos de su imagen, nos compartió ciertos atributos y desde luego que nos compartió este atributo creativo acerca de crear cosas, pero realmente nosotros no creamos nada en un sentido bíblico. Todo lo que los artistas, músicos, arquitectos o ingenieros llegan a crear, lo hacen a través de sustancias que ya existen, medios que ya existen en la creación, y entonces los mezclan y les dan una forma creativa para hacer cosas impresionantes que nos asombran también. Sin embargo, la creatividad que tiene este artista es una creatividad a medias, pues él utiliza cosas ya creadas para poder llegar a su obra final. Lo que hace Dios es mucho más sorprendente que eso, debido a que Dios creó de la nada. No había pinceles, no había pintura, no había instrumentos musicales, ni había materiales de construcción. Todo lo que existe llegó a ser a través del solo poder creador que Dios tiene. Esta es la obra suprema, es una obra natural, pero al mismo tiempo es una obra sobrenatural. Y la Biblia no nos da una explicación científica acerca de cómo Dios llegó a crear el universo, pero lo que sí nos dice es que Él crea a través del poder de su palabra. Vayamos a Génesis 1, versículo del 1 al 3, ahora sí vamos a ocupar la versión NBI. Génesis 1, versículo del 1 al 3.
Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Para que Dios pueda crear algo de la nada, solo basta que Él diga que sea la luz. Basta que Él mencione una palabra y entonces todo puede ser creado. A través del poder de su palabra puede, del caos total, crear orden. A través de un vacío profundo y de una oscuridad profunda, crear luz. Ese es el poder del Dios que tenemos. Solamente hace falta el poder de su palabra. Así lo creemos. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahora, es importante que veamos que los cristianos nos diferenciamos de los deístas, ya que los deístas sí creen que existe un Dios que creó el universo, pero ellos piensan en un Dios como si fuera un relojero cósmico, es decir, creó el reloj, le dio cuerda al reloj y entonces lo dejó girar. Piensan que el Dios que creó el universo simplemente creó y es completamente ajeno a su creación. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Dios que creó el universo de la nada sostiene y gobierna su creación, supervisándola con una mano paternal. Además creemos que este Dios creador del universo se ha revelado a través de su palabra y quiere que nosotros lo conozcamos a través de ella y conozcamos así cuál es su voluntad para nuestras vidas. Por otro lado, esta idea de un Dios creador difiere de lo que algunas filosofías y religiones piensan acerca de que lo espiritual es lo único bueno y que lo material es algo malo. Porque si Dios creó, entonces también la materia es algo buena. Además, cada vez que Dios creaba algo, Él decía que era bueno en gran manera. Entonces no podemos pensar que lo espiritual es algo bueno y que lo material es algo malo. En el plan de redención, no solamente nuestro espíritu será renovado, también nuestro cuerpo será renovado, así como toda la creación. Tenemos la esperanza de que viviremos en una nueva creación renovada, no que seremos como ángeles que están en una nube flotando, tocando el arpa. Esa es una idea diabólica, esa es una idea que muchas personas quieren que tú pienses para que pienses que el cielo va a ser algo aburrido. ¿Quién quiere estar en una nube tocando el arpa? Absolutamente nadie. Pero creemos que cuando todo sea renovado de nuevo, será renovado tanto lo espiritual como lo físico. Ahora, regresando a esta primera frase del Credo de los Apóstoles, hay una realidad hermosa que se nos dice y que es abordada en la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg. Vean cómo lo dice: que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, quien los sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es mi Dios y Padre a causa de Cristo, su Hijo. Esto quiere decir que el mismo Dios que creó el universo también es nuestro Padre. Es aquí a donde quería llegar. Este Dios tan majestuoso que con el simple poder de su palabra creó todo lo que está en este universo y que nos puede llegar a sorprender, ese Dios tan maravilloso, gracias a los méritos de Cristo, es nuestro Padre. Hace algunos días fue el Super Bowl y para algunas personas en México ya es tradición juntarse con sus familias o con sus amigos y hacer algunas hamburguesas al carbón o preparar alguna carne asada para ver este partido. Al finalizar, como ya es de costumbre, el equipo de Tom Brady resultó ganador. Yo no soy muy fan de Tom Brady y eso me costó pagar una apuesta que todavía no cobro, ahí está pendiente, pero bueno, finalmente ganó Tom Brady. Y al finalizar del partido, cuando quedaron campeones, hubo una imagen que llamó mi atención. Tom Brady estaba siendo asediado por camarógrafos, por periodistas que querían la impresión, las primeras impresiones de uno de los jugadores más importantes de la NFL. Pero yo veía a Tom Brady desesperado. A Tom Brady no le importaba los periodistas, es más, así como que los intentaba esquivar.
y de repente su cara cambió, una cara de sonrisa, la cámara se abrió y entonces Tom Brady se fundió en un abrazo con sus hijos. Después de toda la fama que él pudiera llegar a tener, a él se le hizo poco eso y él quería fundirse en un abrazo con su familia, con sus hijos. Y entonces pensando en esto, dije, qué interesante sería ser un hijo de Tom Brady. Qué interesante es ser un hijo de Tom Brady. Tienes un papá que es famoso, no solamente en tu país, sino en otros países también. Además de toda esta fama, es millonario, entonces no tengo que preocuparme por ciertas cosas, ¿están de acuerdo? No tengo que preocuparme por qué carrera elegir, porque si me equivoco, pues tengo el apoyo de mi papá. Además, a cualquier lugar donde yo vaya, puedo decir que Tom Brady es mi papá, y entonces puedo alardear de su éxito en la NFL. No es mi éxito, pero puedo alardear acerca de él. Al reflexionar en esto, pienso que para muchos cristianos no es una realidad que Dios sea nuestro Padre. Si en verdad creyéramos eso, ¿no tendríamos que ser las personas más seguras que hay en esta tierra, sabiendo que el Dios que creó el universo es nuestro Padre y que proveerá todo lo que necesitemos todo el tiempo? ¿No tendríamos que estar alardeando y hablando acerca de quién es nuestro Padre todo el tiempo? Sin embargo, no siempre es así. Y por esa razón, el apóstol Pablo le resultó adecuado introducir el concepto de la adopción en su capítulo 8 de su carta a los Romanos. ¿Se recuerdan? El título de este mensaje es el privilegio o la implicación más grande del Evangelio. Y desde ya les digo que el que Dios nos adopte como sus propios hijos es la implicación más grande y hermosa del Evangelio. Nunca vamos a entender lo que significa ser un cristiano y el privilegio de serlo si no comprendemos lo que significa la adopción divina. Entonces, regresemos a los versículos que leíamos a un inicio, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si vamos a hablar acerca de la adopción, tenemos que saber qué implica o qué significa esta palabra. La adopción era un procedimiento legal que se practicaba con mayor frecuencia en el Imperio Romano. No era algo que practicara tanto la nación de Israel, sino que se practicaba más dentro del Imperio Romano. Implicaba que cuando una persona que era rica no tenía un heredero, es decir, no tenía un hijo a quien heredarle todas sus riquezas, entonces elegía a alguien para heredarle todo lo que tenía. Y esta persona heredada podría ser desde un niño, un adulto o un joven. Cualquier persona podría ser adoptada. Y había ciertas implicaciones en cuanto a la adopción que se llevaba a cabo. Primeramente, esto es importante, las deudas del adoptado se liquidaban por su padre. Al momento que pasaba a ser parte de la familia del rico, entonces todas sus deudas eran sanadas. También se le daba un nuevo nombre y ahora pasaba a ser el dueño de todo lo que su padre tenía. Tercero, su padre se hacía responsable de todas sus acciones. Es decir, si el adoptado cometía un crimen, el padre daba la cara por el adoptado. Si el adoptado tenía una deuda, el padre la cubría. Esto implicaba también que el hijo tenía que cubrir con ciertas obligaciones para honrar y agradar a su padre. Es en medio de este contexto que Pablo utiliza la palabra adopción para explicarnos la relación tan profunda que ahora tenemos con Dios. Y ahora la siguiente pregunta, al leer de nuevo el versículo 14, puede ser, ¿quiénes son estos hijos de Dios? El versículo 14 nos dice claramente que son hijos de Dios todos los que son guiados por su Espíritu. Y eso nos tiene que llevar a otra pregunta. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu? Muchas personas piensan que ser guiados por el Espíritu tiene que ver con que el Espíritu Santo nos apoye o nos aconseje en decisiones importantes de nuestra vida, como con quién me voy a casar, qué trabajo debería de escoger o dónde debería de vivir. Y aunque esas son decisiones muy importantes de nuestra vida, pensar así se queda corto con el alcance y lo que quiere retomar el versículo 14 de Romanos 8.
Si se dan cuenta, el versículo 14 empieza con la palabra ¿por qué? Eso quiere decir que lo que está intentando decirnos el versículo 14 es una respuesta de lo que se está hablando en versículos anteriores. Por eso vamos a leer ahora desde el versículo 12, Romanos 8, versículo del 12 al 13. Dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Lo que nos está intentando decir estos versículos es que gracias al poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos tener una victoria contra el pecado. Podemos vencer las tentaciones del pecado en nuestras vidas. La razón por la que podemos hacer esto es porque somos hijos de Dios. Si realmente eres un hijo de Dios, entonces odiarás lo que el Espíritu Santo odia. ¿Qué odia el Espíritu Santo? El pecado. Odiarás el pecado. Y amarás lo que el Espíritu Santo ama, a Cristo. Esto es lo que significa ser guiados por el Espíritu. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Esto no quiere decir que los hijos de Dios son aquellos que ya no pecan. Si esto fuera así, entonces ninguno de nosotros podríamos entrar en esa categoría. Todos los seres humanos, cristianos o no, pecamos. La diferencia es que los hijos de Dios odian hacerlo. Y cuando lo hacen, sienten un arrepentimiento profundo por, a través de sus acciones, deshonrar a Dios que los ama con un amor de Padre. Si tú pecas continuamente y no sientes un arrepentimiento sincero acerca de lo que tú estás haciendo, debes cuestionar realmente si eres un cristiano y si realmente eres un hijo de Dios. Entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 15: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Que seamos adoptados por Dios implica por lo menos dos cosas. En primer lugar, la idea de que tenemos que ser adoptados nos dice que nadie nace teniendo una verdadera relación con Dios. El hecho de que tengamos que ser adoptados por Dios nos dice que no somos por naturaleza hijos de Dios. Por naturaleza somos ¿qué? ¿Hijos de qué? Hijos de ira. Eso es lo que somos por naturaleza. Entonces, que seamos adoptados implica que estábamos en una condición perdida y ahora Dios nos ha sacado de esa condición. En segundo lugar, no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer para ser adoptados. El Padre es el que toma esta iniciativa y el precio para que podamos ser sus hijos es muy alto. Fue necesario que Él entregara a su único hijo natural, al único hijo que tiene de manera natural, y entregó a Cristo para que viviera la vida que nosotros no podemos vivir y para que sufriera la muerte que nosotros merecíamos. Todo eso para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Y esto no es un costo que nosotros hayamos tenido que pagar. Esto es un costo que el Padre recibió, que el Padre estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para poder ser hijos de Dios. Simplemente recibir esta condición que se nos ofrece por gracia. Entonces es importante que entendamos que Dios puede llegar a ser nuestro Padre únicamente por los méritos de Cristo. Hay muchas personas que piensan que Dios es el Padre de todas las personas en el mundo, que todos son hijos de Dios. Pero por más bonito que suene esto, por más romántico que suene esto no es verdad. Dios es Dios sobre todos, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. Dios es Señor sobre todos, aunque muchos no se sometan a Él. Pero Dios no es el Padre de todos. Dios solamente es Padre de aquellos que tienen a Cristo como su hermano. La única forma de que podamos llegar a ser hijos de Dios, y la Biblia lo enfatiza en muchas ocasiones, es que podamos poner nuestra confianza en la obra de Cristo. Vean cómo lo dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Aquí no dice que todos seamos hijos de Dios, sino a quienes tenemos el privilegio de poner nuestra confianza en su nombre. Solamente esas personas somos llamados hijos de Dios y entonces seremos hermanos de Cristo. Sé que esto puede sonar duro para las personas no creyentes. Sin embargo, tenemos que ser sinceros con lo que la Biblia enseña. Pensando en esto, vean lo que dice el pastor Kevin DeYoung. Dice: si la Biblia realmente enseñara la paternidad universal de Dios, ¿dónde estarían las buenas noticias de eso? Jesús vino y murió para que pudieras estar bien con Dios y conocerlo como tu amoroso Padre Celestial. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. Y la buena noticia aquí es que Cristo vino a hacerse cargo de lo que tú no puedes hacerte cargo, para que ahora tengas el privilegio más hermoso que hay en el evangelio, el que pueda ser llamado hijo de Dios. Hay varios privilegios hermosos de ser hijos de Dios y vale la pena que podamos reflexionar acerca de ellos. Ahí en el versículo 15 de Romanos 8 se nos dice que hay dos tipos de espíritus, uno que nos esclaviza al miedo y uno que nos adopta como hijos. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que como cristianos podemos vivir de dos formas. Podemos vivir como esclavos o podemos vivir como hijos. Es posible que después de que hayas puesto tu confianza en Cristo como tu Señor y Salvador, vuelvas a actuar como si tu aceptación, como si tu condición de hijo se basara en tu desempeño, se basara en tus obras, en que si te portas bien o te portas mal. Hay muchas personas que ven a Dios en una relación jefe-empleado, donde el empleado obedece a su jefe por miedo. El empleado obedece a su jefe por el miedo de perder su empleo, su trabajo. Sin embargo, el amor del Padre no es algo que nosotros podamos perder. No es algo que dependa con nuestro desempeño. Así que debemos disfrutar esta relación con toda seguridad de que no podemos perder la paz en lo que pase. Si Dios ha decidido adoptarnos como sus hijos, Él nos va a prosperar hasta el final para que sigamos siendo sus hijos. Eso es hermoso. Hay muchas personas que les gusta ocupar esta frase, ¿no? Esclavos por amor. Incluso tenemos por ahí un canto que dice esta frase. Pero hay muchas personas que no son esclavos por amor. Hay muchas personas que son esclavos por temor. Tienen temor a que Dios se enoje y por temor a que Dios se enoje y entonces los maldiga, por esa razón obedecen a Dios, por esa razón van a la iglesia, por esa razón leen su Biblia. No, esa no es la razón por la que tendríamos que acercarnos a Dios como nuestro Padre, sino al comprender todo lo que Él ha hecho, ha llegado a hacer para que podamos ser sus hijos y que este amor es un amor sincero, un amor real, un amor íntimo. Vean lo que dice el versículo 15, dice que nos dio un espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, Abba Padre. Entonces, en este versículo se nos introduce esta palabra un poco extraña que significa, es un término arameo, y la mejor traducción que podemos tener para la palabra Abba Padre, es, en el español, sería papito. Esta palabra implica un gran grado de intimidad en la relación que ahora tenemos con Dios. Y todo esto gracias a los méritos de Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, podemos acercarnos a Dios el Padre y decirle papito, y decirle papi. Esto es maravilloso. Dios no simplemente nos hace sus hijos, sino que quiere tener una relación íntima, como la de un padre y un hijo, que confiadamente se acerca al padre ante cualquier circunstancia que pueda estar experimentando y decirle papito. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo. ¿Es Dios realmente tu papito o Dios sigue siendo ese Dios lejano que no puedes ver como un padre? Ahora, muchas personas argumentan que no han tenido buenos padres en este mundo y que por esa razón no pueden entender lo que significa que Dios nos ame como un padre amoroso. Pero me parece increíble el comentario del teólogo J.I. Packer respecto a esto. Vean lo que dice, es muy interesante.
He oído argumentar muy seriamente que el pensamiento de la paternidad divina puede no significar nada para aquellos cuyos padres no eran adecuados, porque les faltaba sabiduría, afecto o ambas cosas, ni para todos los que han tenido una educación sin padre. Pero esto es absurdo, porque no es verdad que en la esfera de las relaciones personales los conceptos positivos no puedan formarse por contraste. La realidad es que todos nosotros tenemos un ideal positivo de la paternidad por el que juzgamos a nuestros propios padres y a los de los demás. Y de qué otra forma, si no, podríamos ser infelices con nuestros malos padres. Y se puede decir, sin temor a equivocarse, que la persona para la que el pensamiento de la paternidad perfecta de Dios es absurda o repugnante, no existe. Fin de la cita. Lo que aquí Packer nos está intentando decir es que aunque no hayamos tenido un buen padre terrenal, eso no implica que no sepamos lo que significa un buen padre. Por eso nos quejamos de los padres que tenemos, porque sabemos lo que implica tener un buen padre y como nuestro padre terrenal puede no ser la mejor persona, entonces por eso nos quejamos, pero eso no implica que no sepamos lo que significa que Dios sea un buen padre. Entonces, podemos comprender la forma en la que realmente Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios es el Padre perfecto para nosotros, que nos ama tanto, que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí, y a través de esto darnos el regalo de llamarle papito. Ahora vean lo que dice Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí Pablo está intentando responder a una de las preguntas más comunes que las personas se han llegado a hacer. ¿Cómo sé si soy cristiano? ¿Cómo sé si soy un hijo de Dios? La respuesta que él da es que el Espíritu de alguna forma se acerca a nuestro espíritu y nos confirma nuestra condición de hijos. Vean cómo lo explica el pastor Tim Keller. Dice, acerca de esta confirmación de que somos hijos de Dios, dice: no es algo que experimentamos todo el tiempo, o ni siquiera con frecuencia, y puede que no sea un sentimiento muy fuerte. No todo el tiempo vamos a experimentar esta sensación de ser hijos de Dios, o puede que a veces no sientas tan fuerte ese sentimiento. Dice, pero habrá momentos en los que mientras clamamos alaba, estaremos profundamente seguros de que Él realmente es nuestro Abba, de que Él realmente es nuestro papito. Esa es la obra del Espíritu testificando por nosotros y a nosotros, afirmando que verdaderamente somos hijos del Dios viviente. Tal y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, si tú puedes creer en Cristo y crees que el Evangelio es lo más hermoso que hayas escuchado jamás, y ahora comprendes que a través de esta obra hermosa Dios es tu Padre, no hay forma en que tú hayas podido llegar a esa conclusión por tu propia cuenta. Es realmente la obra del Espíritu Santo trabajando en tu corazón y diciéndote que ahora eres un hijo muy amado. Continuando con el versículo 17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Otra implicación acerca de que seamos adoptados como hijos de Dios es que somos herederos, que somos sus herederos. Eso significa que tenemos un futuro increíble. Pero, a ver, al volver a leer este versículo, ¿no piensan que Pablo está siendo un poco redundante? Primero nos dice que somos herederos de Dios y luego nos dice que somos coherederos con Cristo. Parece que Pablo nos está diciendo lo mismo en dos formas diferentes. ¿Por qué Pablo estaría siendo redundante aquí? Fíjense, lo que Pablo está haciendo aquí es dejarnos claro de qué seremos herederos. Somos herederos, pero nos está diciendo también Pablo de qué vamos a ser herederos. Aquí Pablo está siendo redundante de manera intencional, es decir, él quiere decirnos que somos herederos gracias a Cristo, pero además de eso, que seremos herederos de lo mismo que Cristo es heredero. Recordemos que en la antigüedad los únicos que heredaban toda la riqueza del padre eran ¿quiénes? Los primogénitos. El padre podría tener muchos hijos y a todos amarlos por igual, pero solamente a uno de ellos podía heredarles toda su riqueza. Pero Pablo nos está dejando claro que nosotros heredaremos lo mismo que el hijo mayor. Así que lo que nos espera será grande y maravilloso.
nos espera parte de la gloria de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo ahí, que seremos semejantes a nuestro hermano mayor en todo, y el pecado y la muerte serán cosas del pasado. Finalmente, vean cómo concluye esta respuesta acerca de qué implica creer en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Vean cómo concluye esta respuesta del Catecismo de Heidelberg. Confío tanto en Dios que no dudo que Él proveerá de todo lo que necesite para mi cuerpo y alma, y que cambiará para mi bien cualquier adversidad que Él me envía en este mundo afligido. Dios puede lograrlo porque es Dios todopoderoso, y quiere hacerlo porque es mi Padre fiel. Ahora que sabemos que el Dios que creó todo de la nada, que sostiene a su creación, además de todo es nuestro Padre, no podemos dudar de que Él proveerá todo lo que necesitamos. Me gustaría regresar a este ejemplo que les ponía de los hijos de Tom Brady. Tal vez ellos se sientan seguros de tener el Padre que tienen, pero tú y yo nos tendremos que sentir muchísimo más seguros de tener a Dios como nuestro Padre. Normalmente cuando los días difíciles llegan a nuestras vidas, porque llegan días difíciles y van a llegar, dudamos de Dios y nos cuestionamos realmente si Él está presente en todas las circunstancias de nuestra vida y si nos ama con un amor paterno. Vayan buscando en sus Biblias Mateo capítulo 7, versículo del 9 al 11. Y aquí Cristo, conociendo este pensamiento natural que tenemos los hijos de Dios, que tenemos los cristianos, de desconfiar acerca de nuestro Padre, conociendo eso, vean lo que comenta ahí en el versículo 9. Dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Todo esto implica que podemos confiar en nuestro Dios a pesar de cualquier circunstancia, incluso cuando parezca una circunstancia adversa, porque Dios va a darnos lo que necesitamos de acuerdo a lo que Él considere que necesitamos. Un poco más adelante, ahí mismo en Romanos capítulo 8, me gustaría que fueran al versículo 28, nos dice esta frase maravillosa acerca de otra implicación de ser hijos de Dios. Pablo está hablando de este contexto, de lo que significa ser adoptados por parte de Dios, ser adoptados por Dios por medio de Cristo. Y dice esta frase maravillosa: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ser hijos de Dios también implica que Él va a cambiar cualquier circunstancia de tu vida, sea favorable o sea adversa, para nuestro bien. Esta promesa debe transformar la forma en la que enfrentamos lo bueno, lo malo y los fracasos de esta vida. Los cristianos no debemos de ser ingenuos con respecto al sufrimiento. No debemos esperar que el mundo sea agradable ni que la vida sea feliz todo el tiempo. Estamos en un mundo quebrantado, en un mundo que no funciona como debería de funcionar. Y todas las cosas que pasan en nuestra vida no siempre suceden como nosotros las esperamos. Algunas ocasiones nos daremos cuenta que las cosas son favorables para nosotros o lo que nosotros consideramos que es favorable. En medio de esas circunstancias tenemos que darnos cuenta que eso es por gracia, que eso es gracias a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero en algunas ocasiones vendrán aflicciones, vendrán sufrimientos, vendrá dolor, vendrá incertidumbre, vendrá miedo. Pero en medio de esas circunstancias, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que en medio de esas circunstancias tenemos que estar confiados, porque esas circunstancias también Dios está en medio de ellas. Y Dios va a cambiar todas esas circunstancias para nuestro bien. Pero este bien es subjetivo, porque muchas veces al leer esto pensamos que Dios va a transformar todo lo que pasa en nuestras vidas para hacernos felices. Hay muchas personas que piensan así acerca de este versículo. Todo lo que pase, Dios lo va a transformar para mi bien, entonces significa que Dios quiere que yo sea feliz. Y aquí nuestro bienestar es subjetivo, porque muchas veces lo que nosotros pensamos que es nuestro bien, no lo es. A veces lo que para nosotros puede ser nuestro mayor deseo, puede convertirse en nuestra mayor destrucción. Y Dios sabe esto.
Entonces, Dios permitirá que pasemos en algunas ocasiones por adversidades y sufrimientos para que a través de estos procesos podamos conocerle mejor y volver a poner nuestra confianza en Él día con día. Este es el verdadero propósito de Dios, que le conozcamos día con día. Muchas veces cuando pensamos en el propósito de Dios, pensamos en algo, ¿cuál será el propósito de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Lo que quiere Dios para tu vida es que tú le conozcas y en medio de diferentes circunstancias adversas en tu vida o circunstancias buenas en tu vida también, Él quiere darse a conocer a ti y quiere que vuelvas a poner tu confianza en Él, aún en las cosas buenas, porque en las cosas buenas podemos olvidarnos de quién vienen esas cosas buenas. Esto tampoco significa que debamos abrazar el sufrimiento como algo que nos haga sentirnos más santos, nobles o virtuosos. Hay algunas personas que les gusta sufrir todo el tiempo o les gusta mostrar que están sufriendo todo el tiempo para mostrar una imagen piadosa, una imagen santa. Pero las dificultades no son para que las disfrutemos o las recibamos favorablemente todo el tiempo. Imaginan que a alguien le acaban de dar la noticia de que tiene cáncer. Sería absurdo que esta persona reciba esta noticia con alegría. ¿Están de acuerdo? Esa persona tiene razones para preocuparse y sentirse triste por medio de esa noticia. Pero en medio de esta incertidumbre y preocupación, debes recordar que tienes un Padre que te ama con un amor perfecto y que quiere acompañarte en medio de estas circunstancias, que va a estar ahí y en medio de estas circunstancias de dolor o las diferentes circunstancias que tú puedas estar experimentando, Él quiere que te acerques a Él y le llames papito y Él va a estar contigo para consolarte hasta el fin del mundo. Entonces tenemos esta hermosa promesa de que Él nos acompañará y nos consolará en medio de todos estos procesos. Y finalmente, este versículo también nos da la certeza de que no podemos arruinar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Todas las cosas quieren decir todas las cosas, y eso incluye nuestro pecado. Aquí tengo que aclarar que el pecado siempre estará mal, siempre será algo terrible en contra de Dios, y siempre nos lamentaremos por las consecuencias que el pecado traiga a nuestras vidas. Pero Dios es tan grande que incluso hace que el pecado obre para nuestro bien. Dios usa nuestro propio pecado para que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición, para que nos demos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, y en medio de esa circunstancia nos demos cuenta de que necesitamos un Salvador, que nos salve incluso de nosotros mismos. Con eso no estoy excusando al pecado, sin embargo quiero llevarlos a ver lo increíble que el Dios creador del universo, que es nuestro Padre, obre a pesar de nosotros y de nosotros para cumplir sus propósitos. Los planes de Dios siempre se van a cumplir a pesar de ti, a pesar de mí. Qué increíble saber que nuestras vidas y todo lo que pasa en ellas están en control de un Padre que nos ama con amor perfecto y que cualquier circunstancia que enfrentemos, por dura o difícil que parezca, Él lo usará para nuestro bien. Me gustaría cerrar este mensaje con esta frase de J.I. Packer, que me parece increíble. Vean lo que dice: la adopción es el privilegio más alto que ofrece el Evangelio. La adopción es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. La justificación, a través de la cual recibimos el perdón de Dios por nuestro pasado y su aceptación en el futuro, es la bendición primaria y fundamental y no es puesta en cuestión, pero la adopción es mayor a causa de la riqueza de la relación con Dios que ésta incluye. Saber que somos justificados a través de la obra de Cristo es algo fundamental y es algo hermoso para un cristiano. Pero nunca veremos lo hermoso del Evangelio si no comprendemos lo que significa ser un hijo de Dios. Esto tiene que transformar nuestra mente y nuestros corazones. No simplemente Dios es tu Dios y Dios es tu Señor, Dios es tu Padre. No simplemente vino a pagar las deudas que tú tenías como un abogado. Él quiere tener una relación personal e íntima contigo. Eso es lo que significa la doctrina de la adopción. Y quiero que esto pueda profundizar en sus corazones, que realmente puedan pensar si ven a Dios como un Padre que los ama y puedan confiar en que cualquier circunstancia que suceda en sus vidas, Él está a cargo
y lo transformará para su bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta hermosa mañana que nos permite reflexionar acerca de las implicaciones de que seamos tus hijos. Qué maravilloso es esto, Señor. En nuestra condición natural estamos en una rebelión en contra tuya. No queremos tener nada que ver contigo, pero tú vienes a querer tener una relación con nosotros. Tú vienes a buscarnos y no simplemente vienes a salvarnos, vienes a crear una relación íntima entre tú y nosotros. Quieres que seamos tus hijos, quieres que comprendamos cada día a través de las diferentes circunstancias que experimentemos que tenemos un Padre que está en control de todo, Señor. Que esto permee nuestros corazones, que esto no simplemente se quede en nuestra mente, que podamos llamarte Padre simplemente como una frase más, que podamos llamarte Papito simplemente como algo trivial, sino que realmente esto implique en nuestro corazón, en nuestra confianza del Evangelio, en nuestra confianza de que tú viniste a salvarnos, a rescatarnos, y de que esto implica que en un futuro viviremos en una relación de padre e hijo. Gracias, Señor, por este amor tan grande. Gracias por adoptarnos, aunque nosotros a veces no queremos ser adoptados. Gracias por querer tener esta relación tan íntima con nosotros. Te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.